Durante la saga de cuerpos destruidos, le dimos un repaso a algunos casos en los que personas llevaron su físico al límite. Sea por razones estéticas, problemas mentales o incidentes que no estaban bajo su control. Pudimos darnos cuenta de que el cuerpo humano no puede pasar de cierto punto sin perder la vida. Pero, ¿qué pasa cuando la vida pasa a segundo plano, y lo que más se recuerda es cómo quedó el cuerpo del individuo? En este video te contaré algunos casos en los que personas, simplemente no pudieron realizar un funeral digno a sus familiares, porque sus cuerpos fueron destruidos. Colin Nathaniel Scott, era un joven de 23 años graduado de psicología. Era uno de los mejores estudiantes de su clase. Sin embargo, un viaje que prometía ser una experiencia familiar recreativa, se terminó volviendo una completa pesadilla. Colin Scott junto a su hermana Sable, viajaron hacia el Parque Nacional de Yellowstone el 7 de junio de 2016. El parque de Yellowstone tiene como característica principal un gran número de geysers. Un geyser es una especie de cuerpo de agua termal, que arroja grandes cantidades de agua hirviendo de manera vertical cada cierto tiempo. El agua sale disparada hasta un aproximado de 50 metros de altura a una velocidad impresionante. No está de más decir que a lo largo y ancho del parque, existen múltiples advertencias hacia los visitantes sobre mantenerse a una distancia prudente de estas formaciones. No obstante, Colin y su hermana creyeron que sería buena idea grabarse cerca de los géiseres, para guardarlo como un momento memorable. Al estar viajando solos, se les hizo fácil desviarse del camino recomendado por el parque. Este tipo de desvíos está terminantemente prohibido en el lugar, por el gran riesgo que conlleva. No contentos con saltarse las advertencias, Colin pensó que sería buena idea meterse a uno de los géiseres a modo de darse un baño de vapor. Mientras se acercaban a uno de los géiseres, Sable se grababa a sí misma y a su hermano con su teléfono móvil. Cuando enfocó a su hermano tratando de tantear la temperatura del agua, este resbaló y cayó dentro del geyser. El lugar donde se encontraban estaba muy alejado y no había señal, por lo que Sable no pudo llamar a los servicios de emergencia, teniendo que regresar a toda velocidad hasta el perímetro del parque para poder pedir ayuda. Cuando los encargados del parque llegaron al lugar, pudieron ver los restos de Colin flotando en el geyser. Solamente sus manos y su cabeza. No pudieron recuperarlos en ese instante porque se aproximaba una tormenta eléctrica, dejando el procedimiento para el día siguiente. A la mañana siguiente, el cuerpo de Colin se había desintegrado completamente. Solo se pudieron recuperar algunos objetos personales como sus sandalias y su billetera. Quizá lo más terrible del incidente, es que su hermana grabó todo. Desde que se desviaron del camino del parque, hasta la caída de su hermano. El video aún existe y fue entregado a las autoridades, que por respeto a los familiares, se han negado a hacerlo público. En condiciones similares, al menos 22 personas han perdido la vida en el parque desde 1890. El caso de Colin es posiblemente el más famoso y al parecer, el único que ha quedado registrado de manera audiovisual. El metraje cuenta con su artículo en la Lost Media Wiki, y esperemos que jamás salga a la luz. El caso de Catherine Da Costa es uno de los crímenes más perversos y poco conocidos en este lado de internet. Catherine, cuyo nombre real era Catherine Beatriz Backstrom, era una trabajadora sexual de origen sueco, nacida el 19 de junio de 1956. Se sabe que era originaria de la ciudad de Luleå, pero en cierto punto su familia se mudó a la ciudad de Solna, a las afueras de Estocolmo. Catherine comenzó a consumir sustancias mientras se encontraba en la secundaria, su consumo pasó de ser recreativo a caer en una adicción que la llevó a ser expulsada tanto de la escuela como de su vivienda. A mediados de los años 70 Catherine se dedicó a ser trabajadora sexual, en una carretera que ya era bien conocida por propiciar encuentros de ese tipo.
Para 1979, Catherine viajó a Portugal, específicamente a la región de Coimbra. Estando ahí, conoció a un ciudadano portugués con el que se casó y tuvo un hijo. Lamentablemente el pasado de Catherine, tanto de su trabajo como de su adicción destruyeron su matrimonio. Su marido decidió separarse de ella, y le dio la opción de regresar a Suecia junto a su hijo. Sin embargo, cuando ella llegó, los servicios sociales le retiraron la custodia de su hijo. A mediados de junio de 1984, Catherine desapareció. Poco más de un mes después, el 18 de julio, se descubrieron 2 bolsas de plástico negras con restos humanos en un aparcamiento cerca de Karlbergparken, en Taluden, Solna. Casi un mes después, el 7 de agosto, a solo 1 kilómetro de distancia, junto a Eugenia Bajen, cerca del Instituto Karolinska, se descubrieron más bolsas con más partes del mismo cuerpo. El cuerpo fue identificado posteriormente como el de Catherine da Costa, de 27 años. Las investigaciones comenzaron, aunque al principio no parecían tener ningún rumbo aparente. El 3 de diciembre de ese mismo año, Tit Harm, patólogo forense del laboratorio del Instituto Karolinska, lugar que quedaba cerca de las damas de compañía con las que él tenía varios encuentros, lugar también en el que se podía ver muchas veces a Catherine, fue arrestado. Aunque se le consideró sospechoso, fue liberado poco después por falta de pruebas. En 1985, Tit intentó eliminarse. Sobrevivió, pero perdió gran parte de la audición. Al mismo tiempo, la esposa de Thomas Algen, un médico general que había trabajado brevemente con Tit, alertó a la policía de que creía que su propia hija de 17 meses podría haber sido víctima de ultraje por parte de Thomas. Aunque se le hicieron exámenes pediátricos a la niña, no se pudo comprobar que haya sufrido algún ataque de este tipo. Algen y su esposa se divorciaron en 1984. El caso de Catherine permaneció en silencio un tiempo. Lo que más desconcertó a los forenses, fue que jamás se encontró la cabeza, órganos internos y partes íntimas del cuerpo de Catherine. Para 1985, la ahora ex esposa de Thomas Algen le comentó a las autoridades que su hija, de ahora 27 meses de edad, le contaba que había visto cómo dividieron en partes a alguien. Llegó a articular frases diciendo que había sido el tío Tit. Expertos en psiquiatría infantil acudieron a donde se encontraba la niña, y evidentemente ambos coincidieron en que era muy posible que la niña hubiera presenciado el crimen. Pese a esto, el jurado no tomó en cuenta el testimonio de la niña. A finales de 1987 Tit Harm y Thomas Algen fueron puestos en custodia de nuevo. Durante ese año y 1988, aparecieron varios testigos que afirmaron haber visto a ambos médicos con una mujer que se vestía muy parecido a Catherine entre las fechas previas a su desaparición. Aunque el número de testimonios era abrumador y que el jurado evidentemente creía que ellos habían sido los culpables, no pudieron ser sentenciados. Para 1991 ambos perdieron su licencia de medicina. Han pasado más de 40 años y el caso sigue sin recibir justicia. Tanto Thomas como Tit han tratado de apelar e incluso pedir indemnizaciones, pues ambos afirman ser inocentes, y que el hecho de que la información del caso se haya filtrado a la población, les arruinó la vida y las posibilidades de continuar con su carrera de medicina. Testimonios de compañeras de trabajo de Catherine no se tomaron en cuenta durante el juicio. Este detalle, según quienes estuvieron detrás del mismo, marcó la diferencia entre que los sospechosos fueran condenados o salieran libres, como terminó siendo. Diao Aikin fue una joven de origen chino nacida en marzo de 1975. Cuando tenía 19 años, Diao ingresó a la Universidad de Nianjin en la región de Jiangsu, China, esto en octubre de 1995. Diao provenía de una familia de escasos recursos, que se sacrificaron para poderle dar una mejor vida a ella, y que fuera capaz de finalizar con éxito sus estudios.
El 10 de enero de 1996, Diao tuvo una discusión acalorada con las autoridades de la universidad. Esto después de que sus compañeras de habitación estuvieran utilizando un reproductor musical, cosa que, según los lineamientos de las instalaciones, estaba prohibida dentro de las habitaciones. Diao, al ser la encargada de la habitación, recibió un castigo por la acción de sus compañeras, lo que la hizo enfurecer. Dobló sus sábanas, dejó su cama limpia y ordenada, para luego salir sin rumbo, llevando puesto un abrigo de color rojo. Esa fue la última vez que alguien vio a Diao Aikin con vida. La desaparición de Diao se reportó luego de que los encargados de la universidad notaran que no regresó. Compartieron afiches con la fotografía de ella, donde aparecía usando el mismo abrigo que llevó la última vez que la vieron. Aproximadamente 9 días después de su desaparición, una mujer que trabajaba en el servicio sanitario, encontró una bolsa que tenía varios trozos de carne cocinados en su interior. Creyó que se trataban de chuletas de cerdo por la forma en la que estaban preparados. Más adelante durante su labor encontró otra bolsa. Decidió que era buena idea llevarse ambas bolsas de carne hacia su casa, con la intención de cocinarlas. Mientras estaba revisando la carne, encontró 3 dedos humanos, esto la alarmó de sobremanera haciendo que llamara a la policía y comenta su hallazgo. La policía terminó encontrando más de 2000 partes del cuerpo de Aikin en 8 puntos alrededor del campus universitario. En el estadio, la puerta de entrada, el hospital, y en la orilla de las carreteras. Su cabeza y algunos órganos habían sido hervidos durante varios días. Le faltaban el corazón, el hígado y el bazo. La policía notó que los cortes eran demasiado precisos y limpios, como de alguien con grandes habilidades anatómicas, tal vez un carnicero o un cirujano. Solo pudieron identificarla como mujer por el vello corporal y el tejido muscular, pero su familia confirmó que era ella por un lunar en su mejilla derecha. A diferencia de los casos anteriores, existen fotografías de lo que quedó del cuerpo de Diao. Imágenes que son realmente impactantes, y desaconsejó verlas. Han pasado más de 30 años de aquel fatídico incidente, y hasta la fecha no se ha resuelto nada al respecto. Existen múltiples teorías, pero ninguna termina de explicar el por qué una joven que vivía una vida normal, terminó siendo dividida en más de 2000 pedazos cortados de manera precisa. Eso ha sido todo, por ahora. Muchas gracias por ver el video. Espero que haya sido de tu agrado. Recuerda que si quieres ver los videos antes, puedes unirte a los miembros del canal, a quienes les agradezco enormemente su suscripción. Yo soy Lonely. Hasta la próxima.